¿Tiene, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 19? Vamos a leer un versículo nada más esta tarde, que es el 30. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Leamos una vez más este versículo. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Puede sentarse. Tema de esta tarde: hecho está. Gloria a Dios. Hecho está, es el tema de esta tarde. Hemos leído, hermanos, este versículo de la palabra de Dios, donde nos narra, hermanos, el evangelista Juan estos momentos, hermanos, donde Jesús estaba en la cruz. Este capítulo 19 habla con respecto de ello, cuando él, hermanos, fue azotado por los soldados romanos y aún fue sentenciado a muerte. La Biblia, hermanos, habla que Jesús vino a esta tierra a cumplir una misión. Una misión que su padre le había dado, que viniera a esta tierra. Lamentablemente, hermanos, ahora en día, si nosotros miramos aún en nosotros mismos, no valoramos esa misión que Cristo hizo de venir a esta tierra. Muchos cristianos hemos llegado, hermanos, a un acomodarnos y a no pensar de la muerte de Cristo, porque cuando pensamos de la muerte de Cristo, estamos diciéndole: gracias, Señor, por haber entregado tu vida por mí. Algunos solo se recuerdan que tiene este mundo pagano, hermanos, la fiesta donde le llaman el domingo de resurrección, donde ya se les acerca. Y es el único día donde piensan y meditan, y aún hasta en las iglesias, preste atención esta tarde, aún en las iglesias, hermanos, llegan a juntarse con la religiosidad que vive este mundo actual. Piensan, hermanos, solamente para el domingo de resurrección. Están pensando que Cristo murió. Y yo doy gracias a Dios, porque aquí nosotros, si usted ha notado, que las predicaciones que siempre damos, siempre recordamos la muerte de Cristo. Y aún más cuando celebramos la Santa Cena del Señor. Es un día de recordatorio, hermanos, de esa victoria que fue otorgada, hermanos, para la iglesia de Cristo. Para usted que ha creído en el Señor, para nosotros que hemos creído en Cristo, ha sido una victoria el poder, hermanos, saber y reconocer que al Cristo que a nosotros adoramos, o a Jesús que nosotros adoramos, es un Cristo vivo. ¿Cuántos lo creen? Es un Cristo vivo. Es un Cristo resucitado, que se levantó en victoria al tercer día. Aleluya. Cuando llegaron a buscar el cuerpo de Cristo para embalsamarlo, ya no estaba el cuerpo de Jesús ahí en la tumba. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscan al que viven? Ha resucitado. Gloria al Señor. Ha resucitado. ¿Usted no se alegra por eso? El Cristo que usted adora ha resucitado. No se quedó en la tumba. Se levantó con victoria. Se levantó con poder. Se levantó al tercer día de los muertos. Y ahora se le dio un nombre más que sobre todo nombre, dice la Biblia.
Alabado sea la gloria de Dios. Y se sentó a la diestra del Padre. Ahora está allí. Alabado sea su nombre. Por eso es importante de que debemos de adorar, de que debemos de exaltar, de debemos de glorificar su santo nombre. Aleluya. Cristo merece adoración. Cristo merece alabanza. ¿A qué viene usted al culto? Usted viene a adorarle a Él. Nosotros venimos a adorarle a Él porque Él lo hizo todo por nosotros. Y la misión que Cristo traía a esta tierra, que su Padre lo había mandado, no crea que fue fácil. No crea que fue fácil. Fue una misión, hermanos, donde se iba a enfrentar Jesús contra, hermanos, las huestes de maldad, contra hermanos, las obras del diablo. Donde se iba a enfrentar, hermanos, aún hasta con el mismo demonio. Cuando dice la Biblia que él había, hermanos, hecho los 40 días de ayuno, se presentó el diablo. ¿Y sabe qué le dijo? Convierte estas piedras en pan. El mismo diablo manifestándose. Pero Jesús, hermanos, siempre derrotó a Satanás y lo sigue derrotando. Y ¿sabe qué dice Pablo? Que en breve el Señor aplastará al enemigo. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. ¿Por qué? Porque Él viene muy pronto a levantar a su pueblo, a levantar a su iglesia, a levantar a los redimidos, los que han sido sellados con la sangre del Cordero. Alabado sea la gloria del Señor. Él viene y el diablo quedará burlado. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nos iremos para un lugar y el diablo irá a ese lugar de tormento con los que lo siguen a él. Pero nosotros venimos de ese lugar porque Cristo nos ha rescatado. Cristo nos ha dado la victoria y nos ha cambiado, hermano, y nos ha transformado. Por eso démosle gloria al Señor esta tarde. Y las palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, Él dijo: consumado es, queriendo decir, terminado está. Se finalizó la misión que me mandó mi Padre. Pero para llegar ahí, la Biblia dice, hermanos, que Él llegó un momento, cuando dice la Biblia, que se fue al monte Getsemaní a orar con sus discípulos. Entró una angustia en Él. Y esa angustia que Jesús sentía, les dice a los discípulos: oren conmigo. Aleluya. Y dice la Biblia que Jesús se retiró como un tiro de piedra y comenzó a orar a su Padre. Oraba las palabras que Él decía: si es posible que pase de mí esta copa. Él sabía ese momento tan duro que venía. Él decía: si es necesario que pase de mí esta copa, que pase esto, porque Él sabía que su Padre lo iba a abandonar en ese momento. Cuando los pecados suyos, los pecados míos, iban a caer sobre el cuerpo de Cristo, y el Padre lo iba a abandonar. Imagínese usted qué bien está ahora sentado en esa silla. Usted y yo no hemos hecho nada. Usted solo vino a levantar la mano y recibir a Cristo como su Salvador personal, y Cristo lo hizo todo. Fue despreciado, fue menospreciado, le escupieron, le azotaron, le pusieron una corona de espinas, le decían: por Belcebú echa fuera los demonios, y cuántas cosas le decían a Él. Hermanos, ejemplo los he dado, dijo el Señor. Ejemplo les he dado. Porque si esto hacen con el árbol verde, dijo el Señor, ¿qué no se hará con el seco? Entonces hay muchos cristianos que se han equivocado, que piensan que al venir al Evangelio, hermanos, no van a sufrir. Han pensado que solamente el estar dentro del Evangelio va a ser gozo. Sí, hay gozo porque Cristo es el que cambia nuestra vida en tristeza y en gozo. Pero hay momentos que vienen, momentos difíciles, y de donde tenemos que agarrarlo de la mano de Dios. Es donde tenemos que pedirle fuerza a Dios para que Él nos ayude para seguir en este camino. Porque con las fuerzas humanas
no se puede, hermano. Si usted quiere luchar usted propio mismo y no ora y no hace nada por buscar al Señor, tarde o temprano usted va a fracasar. Por eso es importante de que reconozcamos que Cristo ya lo hizo todo por mí y por usted. Por eso reconozcamos que Él lo ha hecho todo en la cruz del Calvario. Y Él dijo estas palabras: si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Oiga, qué palabras. Si alguien quiere seguirme, dijo el Señor, que tome la cruz, así como Él la tomó cuando iba para, hermanos, el lugar de la calavera o para el lugar del Gólgota. Así también dijo el Señor, así como yo voy sufriendo, así como a mí me van menospreciando, así como los soldados romanos le iban dando de golpes cuando iba, hermanos, para aquel lugar de el camino del Gólgota, así también dijo el Señor: si alguien quiere seguirme, va a tener que sufrir, va a tener que padecer, va a tener que sufrir menosprecio, va a tener que sufrir, hermano, cuántas cosas. Y oiga que dice el apóstol, que nosotros no hemos sufrido hasta chorrear sangre. A nadie le han pegado. Son, hermanos, sí, a de los que estamos aquí, yo creo que a nadie le han pegado por ser evangélico. A nadie. Nadie ha sufrido por algo, hermanos, por hacer la voluntad del Señor. Si le han pegado es por andar metiéndose en otras cosas. Si le han dado algo por ahí es porque, hermanos, se han dado metiendo en otros asuntos. Pero por hacer la voluntad de Dios, yo creo que a nadie. O sea que mire, a Jesús sí le daban, hermano. ¿Y sabe por qué? Él no era un malhechor. Jesús no era un ladrón que llevaban ahí, pero sí comparado lo hacían como alguien que era malhechor, porque así lo llevaban para la cruz. Oiga qué decía Pilato. Pilato les decía en el versículo 10, capítulo 19. Si usted tiene abierta la Biblia allí conmigo, mire qué les decía en el versículo 2 de este capítulo 19. Y los soldados, dice, entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Imagínense. Le pusieron esa corona de espina y se burlaban de él y le decían: sálvese ahora usted que es el rey. Sálvese ahora que usted es el Mesías, es el Hijo de Dios. Hermano, Jesús, si Él hubiera querido, Él hubiera pedido, hermanos, que hubiera venido su Padre, que hubiera enviado sus ángeles para que lo hubieran defendido. Pero Él tenía una misión que su Padre le había dado, y esa misión todavía no se había terminado, porque Él iba para, hermanos, a entregar su vida. Él iba, hermanos, a morir por nosotros, por usted y por mí. Aleluya. Por nosotros que ahora nos hemos hecho renuentes, hermanos, que no valoramos el sacrificio de Cristo. Porque cuando un cristiano valora el sacrificio de Cristo, es una persona, hermano, que está agradecida con el Señor y se rinde delante de Él y le adora y le exalta. Por eso la Biblia dice que los ancianos allá en el cielo quitan sus coronas y se postran alrededor del trono de Dios y le adoran y le dicen: santo, santo, porque Él es digno de adoración. Él es digno que le adoremos. Él es digno que le demos la gloria. Él es digno de toda alabanza. Aleluya. Por eso los ángeles están allá con Él. Ya no tienen necesidad de adorarle, hermano, pero ellos le adoran, pero ellos le glorifican su nombre. Y nosotros que somos todos los días necesitados de Dios, el hombre que es necesitado de Dios, se piensa que Él vino por Él mismo a esta tierra y que vive sobre esta tierra porque Él tiene la fuerza, y no ha entendido y valorado que su vida depende de Dios. Y que si nosotros como cristianos estamos aquí,
es porque Cristo nos ha hecho entender y reconocer que nuestros pecados nadie podía perdonarlo, solamente la sangre de Cristo nos perdonó. Aleluya. ¿Usted se siente alegre por eso? Hermanos, si nosotros miramos aquí este versículo que leímos y continúa diciendo el verso 4 de este capítulo 19, mire que dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por esa causa era que lo querían crucificar, porque él se había, hermanos, Jesús había dicho que era el Hijo de Dios, y la gente no le creía. Los judíos no le creían, los romanos no le creían, nadie creía en él. Y a veces nosotros, cuando predicamos un mensaje, la gente, hermanos, en vez de cambiar, a veces mejor se vuelven más todavía en hacer la voluntad del Señor. Pero no debemos de preocuparnos, porque a Cristo ya lo despreciaron. Hermano Mardoqueo, hermano Ángel, ya a Cristo ya lo despreciaron. Nosotros debemos de exponer la palabra de Dios. Hay gente que, hermanos, no van a oír, pero hay gente que van a escuchar palabra de Dios. Y eso es lo importante, que el que quiere oír palabra de Dios, con esos vamos a estar siempre haciendo la voluntad del Señor. Y qué bueno es que haya gente que todavía quieren oír palabra de Dios. Aleluya. ¿Usted quiere oír palabra del Señor, hermano? Amén. Pero dice el verso 9. El verso 8 dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso le dijo Jesús a Pilato. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahí comienza el martirio que comienzan a darle a Jesús. ¿Y sabe por qué ese martirio le iban a dar a Jesús? Era por causa de nosotros, hermano. Por causa de nosotros. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Usted no se alegra por eso?
que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Los pecados suyos cayeron sobre él. Los vituperios cayeron sobre Cristo. Los martirios cayeron sobre Jesús. El pecado cayó sobre él. Oiga qué bueno. Y sobre él cayó el pecado. Y ahora las llagas de Cristo significa que hay vida en Cristo Jesús. Las heridas que le hicieron a Jesús, hermanos, significa que tenemos vida nosotros. La sangre que derramó Jesús, tenemos vida en él. Oh, gloria a su nombre en esta tarde. Qué bueno es adorar y darle gracias al Rey, porque él lo ha hecho todo por nosotros. A él sea la gloria esta tarde. Él lo hizo todo por usted. Lo hizo todo por mí. No lo merecía, pero él venía a cumplir una misión a esta tierra. Por eso él dijo, hecho está, cuando él terminó y entregó su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, el Evangelio de Marcos dice que cuando Jesús murió y estaba en la cruz, pegó un grito. Y ese grito que él pegó, él exclamó y dijo, Eloí, Eloí lama sabachthani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él dijo estas palabras cuando ya iba a entregar. Digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró con grito de victoria. Con grito de victoria. El diablo quedó derrotado. El diablo pensó que Cristo no iba a ir, porque cuando él oraba en el Getsemaní decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero dice la Biblia que el Padre envió a un ángel y lo fortaleció a Cristo. Cuando lo fortaleció, dice que él cobró ánimo y se levantó de aquella oración y dijo, ahora sí voy a entregar mi vida. Alabado sea la gloria de Dios, porque él derramaba como gotas de sangre. Dice que salía de sus lágrimas. Alabado sea la gloria de Dios. Pero cuando Cristo lo fortalece, no es así que también nosotros, cuando estamos débiles y venimos a pedirle fuerza a Dios, Dios nos fortalece, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Alabado sea su nombre en esta tarde. Pero lamentablemente muchos cristianos débiles que están dentro de la iglesia, en vez de refugiarse en el Señor, se quieren, hermanos, refugiar en otro que anda más débil que él. Y eso está tremendo, porque muchos cristianos ahora en día están dentro de las iglesias débiles, y en vez de buscar al más fuerte, se buscan al otro débil también. Tenemos que buscar aquel que nos puede ayudar para poder orar cuando alguien está débil. Si alguien está débil, tiene que venir, hermano, necesito oración con confianza. Yo necesito oración, necesito fuerza para seguir, necesito fuerza para continuar, y Cristo lo va a fortalecer, porque la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Si alguien está triste, que cante alabanza, dijo dijo Santiago en su carta. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración sanará al enfermo. Y oiga esto, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero lamentablemente nosotros buscamos a aquel que está más débil. Y Jesús, hermanos, en aquel momento, si hubiera quizás apareado a Pedro, apareado a los discípulos que llegaron a dormir, no hubiera obtenido la victoria a Cristo. Hubiera, hermanos, apareado a Pedro porque ellos estaban durmiendo. Jesús se fue y comenzó a orar otra hora a su Padre. Y en ese momento dice la Biblia que su cuerpo se estremecía. Jesús, hermanos, clamaba al Padre y oraba. Aleluya. Qué enseñanza Cristo nos da a nosotros, hermanos. Que debemos de buscarlo a Él. Debemos de refugiarlos en Él, porque Él ya venció.
Y oiga que dijo: así como yo he vencido al mundo, también vosotros lo venceréis. Oh, gloria a su nombre. Cristo lo venció al diablo con todos sus demonios. Aleluya. Y él se levantó de entre los muertos. Alabado sea su nombre. Se levantó con victoria. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso Cristo nos ha dado una enseñanza grande a través de la palabra. Y nosotros debemos de imitarlo a Él. No imite al hombre, no imite a nadie de esta tierra. Imitemos a Cristo, porque Él es el perfecto. Él es el que lo tiene todo. Si alguien está triste, venga a Él. Si alguien está enfermo, pídale a Él que el Señor lo sana. Si alguien está agobiado, que ya no tiene fuerzas, pídale a Dios fuerza, y Dios le dará las fuerzas, porque Él dice que da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Alabado sea el Señor. Los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, echarán alas como las águilas. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. Es que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo hay victoria. Así como ese grito de victoria que Él cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Hecho está. Todo está terminado. El diablo quizás pensó y dijo: hoy que ya se murió, ya no se va a levantar de la tumba. Él había prometido que al tercer día se iba a levantar. Lo había dicho a sus discípulos. El diablo estaba todavía con la esperanza y la fiesta con todos sus demonios, celebrando que Jesús no se iba a levantar al tercer día. Pero oiga que dice la Escritura, que cuando Él se levanta, alabado sea la gloria de Dios. Quiero que lea conmigo. Bendito sea el Señor. El capítulo 20 de este Evangelio de Juan. Y dice el versículo, hermanos, primero, el versículo 1 del capítulo 20 dice: y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que era Juan, y les dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Que Jesús ya no estaba en la tumba. Al tercer día se levantó. El diablo pensó y dijo que ya no se iba a levantar Jesús de ahí, pero se levantó en victoria. Y eso es lo que nosotros debe de llenarlos de gozo, que aquí adoramos a ese Cristo resucitado. No adoramos a nadie, en ninguna imagen de esta tierra, a ningún ídolo de esta tierra. Adoramos a un Cristo que ha resucitado y que tiene todo poder. A Él se le dio autoridad.
Aleluya. Y se levantó y fue llevado a su Padre. Y los ángeles le dijeron a los discípulos cuando lo miraban: ese Cristo que habéis visto ir hacia el cielo, un día también vendrá. Oh, gloria a su nombre. Él viene a levantar a su pueblo. Aleluya. Jesucristo viene. Jesús dio un grito de victoria estando en la cruz, hermano. Y esa victoria que él gritó cuando él dijo consumado es porque llevó el pecado suyo y el pecado mío. Y dice el apóstol Pablo que exhibió públicamente a las huestes del diablo, y las exhibió. Y él dijo que dice que, quiero que vaya conmigo, lea Colosenses. ¿Qué dice Pablo en la carta de Colosenses? Alabado sea la gloria del Señor. Colosenses, hermanos, capítulo 2. Poderoso sea el Señor. La palabra de Dios es viva. 14, versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra quién, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados. Oiga, o sea que a todas las huestes de maldad de los demonios las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando él dijo: Padre, consumado es. Bendita sea la gloria del Señor. Esa victoria fue ganada. Los exhibió a los demonios públicamente. Cuando el diablo pensó que Jesús no iba a llegar a la cruz del Calvario, hermano, cuando pensó que el diablo, hermano, pensó que Satanás no iba a llegar, Jesús, a poder, hermanos, ir a ese monte Calvario, a llevar, a entregar su vida, a que sus manos le traspasaran con esos clavos. Allí estaba Cristo, y cuando Él entrega su vida, dice: consumado es. Hecho está todo. Hoy el hombre tiene entrada, y dice la Biblia que el velo del templo se rascó. Han figurado que ese velo no era cualquier velo, como usted se lo figura, y como tal vez yo me lo he figurado. No es como una cortina que tenemos en la ventana de la casa, que con poquito se abre. Algunos han llegado a pensar que era muy gruesa esa cortina que estaba en el lugar santísimo, en el templo, en el atrio, y que era muy gruesa, que no cualquiera podía romperla, solamente quizás con una tijera. Pero dice que cuando Él dijo consumado es, el velo del templo se rasca, o sea, se rompió. Y Pablo, oiga, que dice que había hermanos, una pared intermedia que nos separaba a nosotros, los gentiles, para no obtener la salvación. Pero dice que esa pared intermedia se rompió cuando Cristo dijo consumado es. O sea que usted y yo no tenemos entrada por cualquier cosa, sino que valemos la sangre de Cristo, hermano. Ese espíritu que usted siente cuando lo llena, cuando lo administra, hermano, es por gracia de Dios, que Dios nos ha dado de las arras de su espíritu, de la bendición, del poder de Dios. Aleluya. Y por eso estamos agradecidos con nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento exhibió públicamente, dice Pablo, a los principados y a las potestades, y triunfó sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús es el que ha vencido y el que seguirá venciendo. El que está con nosotros ha vencido.
Si usted todavía tiene esa confianza en el Señor, usted tendrá fuerzas para seguir en este camino. Porque las fuerzas no vienen que yo se las voy a dar, sino el Señor las da. Si yo soy un necesitado de Dios también, no espere algo que yo le pueda dar. Cristo es el que da la fuerza. Si nosotros lo buscamos a Él, hermanos, nosotros estaremos fortalecidos en el Señor. Y todo el que viene a mí, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Por eso es necesario correr a los brazos de Cristo, y Él nos dará la victoria. Porque a través de su muerte hemos tenido redención de pecado. A través de su muerte, hermanos, ha habido victoria sobre la iglesia. La iglesia no ha confiado en nada de esta tierra. La fe de nosotros no debe de estar en la fe de hermanos, de los hombres de esta tierra. La fe de nosotros tiene que estar puesta en Cristo. Porque Él es nuestro todo, Él es nuestra esperanza. Dice la noticia que viene una gran hambre a la tierra. Que se prepare cualquiera, todos los habitantes de la tierra que se preparen, porque viene hambre. Pero dijo el salmista, los días que tengo no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y si morimos, hermanos, es que vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Pablo dijo, si muero, muero para Cristo. Lo importante es estar bien con el Señor, haciendo la voluntad de Él y amándole a Él todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, esta tarde nosotros miramos aquí esta parte de la Biblia, y aquí viene ya la crucificación de Cristo. Del verso 17 quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 17, donde dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y la pusieron, y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oiga lo que hizo Jesús por mí y por usted. Fue despreciado, menospreciado, bofeteado. El profeta dijo que le arrancaron la barba. Sirvió de burla para los hombres de esta tierra. Y a veces nosotros no queremos sufrir por causa de Cristo. Si alguien habla mal, mintiendo, gozaos, dijo el Señor. Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, también es necesario que padezcamos nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque a nadie quiere sufrir. Nadie quiere ser despreciado. Nadie quiere que lo desprecien. Nadie quiere, hermanos, que hablen mal de él. Pero por causa de Cristo tenemos que sufrir. Y Dios nos dará las fuerzas para seguir adelante en este camino. Amén, hermanos. Así que ahí está el mensaje esta tarde. Jesús murió. Él dijo: consumado es. También Él se levantó con victoria de esa tumba. Y ahora vive por los siglos. Y está sentado en la diestra del Padre. Y ahora reina por toda la eternidad. Y se le dio un nombre más que sobre todo nombre, dice el apóstol. Delante de Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua va a confesar su nombre. Y va a tener que adorar su nombre. Y vamos a tener que darle gloria a Él. Porque Él se merece gloria. Porque Él se merece alabanza. Porque Él es digno. Digno que le adoremos por todos los siglos de los siglos. Si usted no puede adorar, usted dígale: Señor, deme espíritu de adoración. Si usted no tiene fuerzas para adorar, pídale al Señor fuerzas para adorar. Y el Señor le dará las fuerzas. Pero hay que pedirle con rogativa a Dios. Hay que pedirle a Él con todo nuestro corazón. Y decirle a Él que le amamos. Y decirle a Él que queremos adorarle. Y decirle a Él que queremos tener espíritu de adoración solo para Él. Y el Señor nos dará la fuerza para que le adoremos su nombre. Así que, hermanos, damos gracias a Dios esta tarde. Ahí está el mensaje de la palabra de Dios. Hoy esta tarde vamos a pasar a lo que es el momento, hermanos, de la meditación que tendremos de la Santa Cena, porque es un momento